Ya. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cesti Academy, este curso gratuito que estamos haciendo en conjunto con Cesti y en el cual vamos a recorrer algunos conceptos teóricos de cómo invertir o principalmente cómo analizar acciones. ¿Ya? Antes de comenzar, necesito que me comenten si es que se escucha bien y se ve todo en orden, ya para comenzar con lo que sería el Cesti Academy del día de hoy. Así que si está todo en orden, por favor déjenmelo en el chat. Ya, buenísimo. Y comenzaríamos con lo que es la clase de hoy, ¿ya? Me llama la atención, antes de comenzar, el tema de la audiencia. La verdad es que tuvimos un salto bastante fuerte desde lo que fue la reunión pasada con esta reunión, pero no sé si habrán tenido algún tipo de problema con lo que es la plataforma o netamente es por un tema de cambio de hora. Así que vamos a ver qué tal, vamos a hacer lo que es el debrief y vamos a determinar cuáles pudieron haber sido las causas, ¿ya? Pero para comenzar, hoy día básicamente vamos a revisar lo que es indicadores técnicos, los fundamentos de los indicadores, sobre compra, sobre venta como concepto, cómo poder identificar niveles de sobrecompra y sobreventa y las divergencias como tal y cómo nos afectan en lo que sería un posible desarrollo futuro en el gráfico o en un precio en particular, ¿ya? Así que para comenzar, vamos con lo que serían los fundamentos del uso de indicadores. Lo primero, vamos con trading, pero en este caso para ir apoyándonos con lo que sería gráfico, me imagino que sea todo en orden. Así que comenzando, los indicadores como tal, los indicadores técnicos, por lo general, se dividen en tres grupos un poquito más completos, o grupos prácticamente ya segregados básicamente en el tipo de escala que utilizan, ¿ya? Tenemos indicadores que van en la sección del gráfico, en el desarrollo del precio como tal, tenemos indicadores que van en un recuadro aparte y también tenemos indicadores que manejan lo que sería su propia escala, ¿ya? Eso básicamente son indicadores técnicos como tal y cada uno tiene distintas funciones en base a lo que nos quiere, justamente como dice su nombre, indicar en base al desarrollo de un precio, ¿ya? Estos indicadores nos sirven para complementar lo que sería nuestro análisis y con ello tomar decisiones, entre comillas, un poquito más informado con el objetivo de mejorar lo que sería nuestro timing o nuestras zonas de interés y poder definir un criterio para tomar una posición o no, ¿ya? Y para comenzar, lo primero que tenemos en lo que sería nuestro desarrollo como tal o antes de utilizar lo que es un indicador, tenemos que tener presente de que los indicadores tienen fundamentos. Los fundamentos son básicamente las reglas que tenemos que tener presentes al utilizar, porque por lo general se tiende a caer en algunos errores relativamente básicos en lo que sería la utilización como tal y que son básicamente los siguientes, ¿ya? Los indicadores, como su nombre lo dice, son herramientas que nos sirven para indicar comportamiento del desarrollo del precio en un gráfico puntual, ¿ya? Una de las desventajas que tiene respecto a lo que sería un análisis de precio, por ejemplo, análisis de volumen, que no entra en lo que sería una sección de indicador porque su función es otra y lo vamos a ver más adelante, en general, las fórmulas con las que se calculan dichos indicadores tienen un defecto o una problemática que es que utilizan información pasada, ¿ya? Los indicadores, todos los indicadores, independiente de la escala gráfica que utilicen, el indicador, la función que tenga como tal, utiliza lo que es información pasada para generar lo que sería su trazado y representación gráfica. Por ende, siempre hay que tener presente que los indicadores como tal mantienen lo que es un desfase respecto a lo que es el desarrollo del precio, ¿ya? Tienen que tener en consideración que este desfase en base a lo que es el desarrollo del precio hace que tengamos reacciones un poquito más lentas y reacciones un poquito más rápidas en base a lo que sería el cálculo como tal y que por lo general tienden a generar un delay con el objetivo de poder reforzar lo que sería nuestro análisis, pero como contraparte tendría de que se genera ahí una cierta diferencia entre lo que estamos viendo actualmente en el desarrollo actual respecto a lo que me está indicando este indicador u oscilador como tal. Entonces, uno de los primeros conceptos que tenemos que tener siempre presentes es que el indicador no es una herramienta que me esté indicando desarrollo actual, ¿ya? El indicador, por lo general, siempre me utiliza lo que es un promedio de sesiones anteriores para representar
una variable como tal y con ello yo tomar una decisión un poquito más concreta respecto hacia dónde se está dirigiendo el precio. Por ende, siempre hay que tener en consideración que los indicadores tienen una finalidad un poquito más desfasada respecto a lo que sería el desarrollo del precio como tal. Eso es lo primero. Siempre hay que tener presente esa variable porque muchas veces estamos viendo lo que es desarrollo pasado, no estamos viendo lo que está haciendo el precio actualmente. Entonces, en base a lo mismo, es que entramos con lo que sería un segundo criterio o un segundo fundamento base a la hora de identificar o utilizar lo que serían estos indicadores como tal, que es que los indicadores nunca están por sobre la tendencia, ¿ya? Como lo vimos en capítulos anteriores, prácticamente el uno y el 2, el precio se divide en tendencias, tendencias principales, tendencias secundarias, tendencias menores y obviamente esas se subdividen o se separan en dos grandes grupos, principales obviamente, como tendencia alcista y tendencia bajista, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un precio con una tendencia alcista, eh, el desarrollo puede seguir generando lo que es un impulso constante al alza y mantener lo que es un indicador en niveles donde ya me está indicando posible reversión y aún así no generar dicha reversión porque siempre es mucho más importante y siempre se tiene que considerar más prioritario lo que sería el desarrollo del precio y la tendencia vigente. Aquí, por si acaso, aprovechen de anotarlo, interiorizarlo, porque es el error que comete la mayor cantidad de operadores o de inversores o traders a la hora de generar lo que son sus análisis, porque le dan una demasiada importancia a lo que me está indicando, por ejemplo, RSI, que es un indicador que vamos a revisar más adelante, o que entra en niveles de sobrecompra, por ende significa que el precio va a revertir y no, no es así. Siempre tiene que priorizar lo que es la tendencia como tal, porque si nosotros priorizamos lo que es el indicador, caemos en lo que es el error de que utilice información pasada y al utilizar información pasada puede tener este desfase con el desarrollo actual del precio. Por ende, no necesariamente tiene que generar lo que sería una reversión en caso de estar en niveles de sobrecompra y sobreventa, que todavía no me pregunten qué es sobrecompra y sobreventa porque está incluido en lo que es el capítulo del día de hoy. Así que, más que nada, como concepto general, nunca la tendencia está por debajo de lo que sería un indicador. ¿Ya? La tendencia siempre es lo más importante a la hora de analizar un gráfico. Eso no solamente tienen que grabárselo con lo que serían fundamentos de indicadores, sino que fundamentos en general es lo que sería el análisis como tal. ¿Ya? Un tercer criterio es que además de tener este desfase respecto a lo que es el desarrollo del precio porque utiliza promedio de sesiones pasadas y también de que no es prioritario respecto a la tendencia, entramos con un tercer criterio que hay que tener siempre presente, al igual que los otros dos, es que no son predictivos, ¿ya? El tema o el término de no ser predictivo es básicamente debido a lo mismo que habíamos comentado respecto a lo que es utilización de información pasada, ya que al utilizar promedio de prácticamente 14, 100 o 7 o 10 o 200 sesiones anteriores, se me genera un desfase demasiado amplio respecto a lo que sería el desarrollo actual y por ende no cumple lo que sería una condición de anticipar movimientos, sino que no tiene esta particularidad de ser predictivo, sino que es netamente para reforzar lo que sería mi análisis como tal, ¿ya? Eso al menos es lo que es la utilización de indicadores y un cuarto criterio, que en realidad no es un criterio como tal ni fundamento, pero siempre es bueno tenerlo en consideración, es que cuando yo utilizo lo que es un indicador puntualmente para generar lo que es un análisis, obviamente van a haber secciones o desarrollos o análisis o condiciones en los cuales los indicadores me van a complementar lo que es las zonas de cambio que yo estoy identificando en mi gráfico, ¿ya? Aquí tienen que hacer el alcance de que a mayor cantidad de indicadores que tengan una señal similar, por decirlo de alguna forma, o mientras más indicadores se complementen entre ellos y se genere un criterio múltiple, más confiable es esa zona como rango de reversión. Por ejemplo, sin entrar tanto en detalle para no marearlos con lo que es teoría, si por ejemplo el precio se está generando lo que es una corrección,
entra en lo que sería una zona en torno a una media móvil, por ejemplo, RSI está en nivel de sobreventa, volumen está con un desarrollo relativamente anormal. Son criterios independientes de cada indicador, pero que al momento de juntarlos en mi análisis me refuerzan lo que sería una zona interesante para generar algún tipo de operativa, ¿ya? Así que esos serían básicamente los cuatro fundamentos que yo consideraría más relevantes a la hora de generar lo que es una operativa en base a indicadores. Todavía no hemos visto indicadores. Hoy día vamos a ver principalmente lo que son los conceptos generales y obviamente en capítulos posteriores vamos a entrar en detalle en lo que sería RSI y cómo sacarle provecho, por ejemplo, a ese indicador, cómo utilizar lo que serían otros indicadores respecto a lo que sería convergencia-divergencia, por ejemplo, y en qué temporalidad ir utilizándolos. Así que todavía no desesperen. Pero de momento aprovecho de preguntar que justo están escribiendo. Si es que alguien tiene alguna duda, sino para continuar con lo que sería la siguiente sección de este módulo. Sí, mira, de hecho, una manera de poder complementar lo que sería este webinar como tal, teniendo en cuenta que obviamente vamos a entrar con un terreno un poquito más complejo, hay un libro puntualmente que tiene lo que es teoría bastante cercano a lo que estamos explicando. Yo estoy tratando de tomar lo que es la guía justamente de ese libro, pero aplicándolo con un criterio un poquito más apegado a lo que sería el mercado y con ejemplos más reales, ejemplos prácticamente actuales en lo que sería desarrollo gráfico. Pero hay un libro que es bastante bueno y que se le dice que es la Biblia, en este caso del análisis técnico, que es justamente análisis técnico de los mercados financieros, de Morphy, ¿ya? Voy a ver si es que se lo escribo en el chat para que lo guarden, porque de cierta manera es bastante útil como guía. Obviamente está desactualizado lo que sería información, pero si lo complementan con este webinar que estamos revisando información actual y aplicación en base a mercado real y mercado vigente, van a tener una mayor guía respecto a lo que sería la teoría como tal, ¿ya? Así que si es que no hay preguntas con lo que sería los fundamentos del uso de indicadores, continuaríamos con lo que sería la siguiente sección, que es básicamente qué es un indicador, ¿ya? Vamos a entrar en lo que es el indicador como tal y vamos a entrar en lo que sería la escala o indicación. Voy a escribir un poquito en el chat. Ahí sí. Así que entrando con lo que sería el indicador, como les comentaba, los indicadores son distintas, son herramientas prácticamente que nos sirven para complementar lo que es nuestro análisis de gráfico con el objetivo de identificar zonas de interés para proyectar una posible operatoria, ¿ya? Hay indicadores de distintos tipos. Y básicamente todos funcionan como les comentaba, con información pasada, todos tienen delay, todos tienen algunas sensibilidades mayores que otras, que vamos a entrar en detalle un poquito más adelante, pero que básicamente todos buscan exactamente el mismo objetivo que es complementar mi análisis, ¿ya? Entonces, dentro de lo que van a encontrar, por ejemplo, van a encontrar distintos tipos de indicadores como medias móviles, van a encontrar distintos indicadores como lo que sería RSI y van a encontrar distintos indicadores con los cuales van a poder generar algún tipo de análisis algo más completo, ya por mientras que yo estoy configurando el gráfico. Aquí vamos a tener un problema y una solución. Como les había comentado, me voy a apoyar bastante con lo que sería TradingView porque obviamente es una plataforma con la que se hace bastante amigable generar lo que es un análisis técnico como tal, ¿ya? No sé si tendrán TradingView, pero en caso que lo tengan, nos vamos a encontrar otra problemática que es básicamente de que tiene limitantes, ¿ya? Aquí puede que suene un poquito a lo que sería propaganda, no quiero que piensen que es propaganda, sino que es más que nada para darle lo que es la solución a esta problemática. Y el objetivo de este webinar es obviamente apoyarse con los que sería la aplicación de Cesti para que vayan entendiendo más o menos cómo operar en mercado real y también apoyarse con lo que es esta plataforma porque es una de las más cómodas para generar lo que sería análisis gráfico. Entonces, se van a encontrar con el problema de que la cuenta gratuita les permite solamente dos cupos de indicadores, ¿ya? Entonces, en base a lo mismo, también les traigo la solución. Pueden ustedes agregar indicadores de manera puntualmente, lo que sería la sección de indicadores y también ir quitándolos para no sobrepasar lo que es el cupo de indicador en casos que tengan lo que es esta cuenta gratuita, perdón. Y la opción que les tengo como solución es agregar los indicadores que desarrolle, ¿ya? Son gratuitos por si acaso, no tienen ningún tipo de costo, pero básicamente son indicadores que les eliminan lo que es el cupo o esta restricción de tener solamente dos indicadores en el gráfico, con el objetivo de que puedan hacer seguimiento de lo que es el análisis como tal, porque obviamente vamos a revisar quizás cuatro medias móviles para comparar,
vamos a revisar lo que es RSI, vamos a comparar lo que es más adelante perfil de volumen, etcétera. Entonces, vamos a topar en lo que es el cubo de indicadores, pero que obviamente con eso van a eliminar lo que es la restricción, van a poder usar una cuenta gratuita, se van a ahorrar lo que es la suscripción a TradingView y junto con lo que sería el curso gratuito que estamos impartiendo con Cesti, prácticamente todo eso que se ahorran lo depositan en Cesti y sacan experiencia en lo que sería mercado real, ¿ya? Así que más que nada les traigo el problema solución. Pero volviendo con lo que serían los indicadores, como les comentaba, básicamente tienen esta función. Nos vamos a cerrar en lo que sería solamente una media móvil para no tener ahí una sobrecarga de lo que serían trazados en el gráfico, pero que, por ejemplo, se van a encontrar con indicadores como este, que es una media móvil, que no es nada más que un promedio en base a distintos tipos de cálculo, ya sea aritmético o exponencial, del desarrollo de las últimas sesiones. Eso es totalmente configurable y no voy a entrar en detalle ahora porque lo vamos a ver específicamente con las medias móviles y su aplicación un poquito más adelante, pero ahora me interesa que sepan de que esto básicamente es un indicador, es una referencia visual de un promedio o un comportamiento en el precio con el cual yo me puedo ir complementando a la hora de generar un análisis, ¿ya? Entonces, este tipo de indicador sirve para generar lo que serían zonas de liquidez o zonas de soporte resistencia en base a lo que es el desarrollo gráfico, ¿ya? Pero en este tipo de indicador o la escala que habíamos comentado entra en lo que serían, por ejemplo, un indicador que se me refleja en la sección del precio, que es un tipo de escala que se encuentra al usar indicadores, ¿ya? Además de eso, nos vamos a encontrar otro tipo de indicador que funciona en base a una escala graduada por lo general entre 0 y 100, como lo sería el indicador llamado índice de fuerza relativa o RSI, ¿ya? Este indicador funciona básicamente con una escala que va desde 0 a 100 para identificar niveles de sobreventa y sobrecompra que vamos a ver en un poquito más adelante en lo que es conceptos, pero que se tienen que grabar más que nada que funciona en base a una escala, ¿ya? Ese es el segundo tipo de indicador o de escala que se van a encontrar a la hora de analizar lo que serían indicadores. Y también hay una tercera escala que la van a encontrar básicamente en indicadores, por ejemplo, como lo que sería ATR o MAC, donde la escala no va de 0 a 100, sino que va en base al desarrollo del precio como tal, pero va en una escala aparte, ya un recuadro aparte. Por ejemplo, si pongo Meta, que tiene prácticamente un precio de 500 euros, o sea, $500, perdón, el ATR no va de 0 a 100, sino que me va indicando $12, 12,4 dólares, etcétera. No va, por ejemplo, como RSI, que va de 0 a 100 en una escala que llega y que oscila en torno a lo que sería el desarrollo del precio o de la fuerza relativa, ni tampoco va señalado en lo que sería la escala de precio como tal, donde se va generando esta representación gráfica de un promedio puntual, ¿ya? Esto básicamente van a ser las tres escalas que se van a encontrar a la hora de generar lo que son indicadores, ¿ya? ¿Alguna duda? Hasta ahora, por si acaso, estamos explicando más o menos lo que son conceptos generales respecto a los indicadores, no estamos entrando puntualmente a cada tipo de indicador porque eso es para largo, así que lo vamos a revisar de todas formas, pero más que nada para que sepan más o menos cómo se identifican o cómo se pueden separar o segregar estos tipos de indicadores. Así que si alguien tiene alguna duda, lo puede dejar en el chat y lo revisaríamos y le respondería aprovechando que estamos con lo que es la presentación como tal, ¿ya? Ya, si no hay dudas, vamos a entrar en lo que sería la siguiente, perdón, vamos a entrar con lo que sería la siguiente parte a la hora de generar lo que sería una lectura de indicadores, ¿ya? Comentamos que tenemos distintos tipos de escala, ¿ya? No nos vamos a centrar en este momento en lo que sería la escala en base a medias móviles porque eso no entra en lo que sería la sección de sobrecompra y sobreventa, ya que el tipo de análisis para los indicadores que van representados en la zona del desarrollo del precio tienen otro tipo de aplicación. Por ende, nos vamos a enfocar en los indicadores que tienen desarrollo en un recuadro aparte, ya sea en escala o que sean en base a oscilaciones o que tengan un punto de referencia intermedio, ¿ya? Por ejemplo, RSI es un indicador que básicamente indica lo que es la fuerza relativa del precio y que por lo general las escalas de 0 a 100, como puede ser RSI estocástico, cualquier tipo de indicador que funcione con una escala de 0 a 100, se divide en dos secciones muy importantes a la hora de generar lo que es un análisis, ¿ya? Esas zonas se denominan sobreventa y sobrecompra.
que básicamente, déjame terminar la idea y le explico más o menos cómo acceder a lo que son los indicadores gratuitos, ya para que se vayan complementando con el análisis, que todavía no es 100% necesario, pero sí va a ser necesario para lo que es la próxima clase, porque ahí vamos a ver indicadores puntualmente y los vamos a comparar entre ellos y todo, ¿ya? Pero volviendo con lo que sería RSI, tenemos indicadores, como les comentaba, en lo que sería escala de 0 a 100. Entonces, aquí se divide en prácticamente tres niveles muy fáciles de identificar, que habíamos comentado que es sobreventa y también habíamos comentado que es sobrecompra. Entonces, la sobreventa como tal, en el caso de RSI, estocástico o cualquier indicador porcentaje Williams también podría ser, que trabaja en base a lo que es una escala de 100, se denomina sobrecompra cuando el precio supera lo que sería un nivel de 80 o 70. Por defecto, siempre viene sobre lo que sería un RSI 70, por ejemplo. Pero yo personalmente les recomiendo que lo traten de acomodar a lo que sería un RSI 80 o en general el tipo de escala 80, porque si lo dejan con un margen muy pequeño de lo que sería sobreventa o sobrecompra, posiblemente se le generen oscilaciones excesivas y con ello no puedan identificar de mejor manera lo que serían zonas de interés o puntos de cambio en el precio, ¿ya? Y como contraparte tenemos bajo lo que sería una zona de 30 por defecto, pero les recomiendo que lo dejen bajo lo que sería una zona de 20, lo que sería el nivel de sobreventa, ¿ya? Esos niveles de sobrecompra y sobreventa, como su nombre lo dicen, lo que buscan es identificar puntos en el cual el precio se encuentra demasiado extendido, se encuentra demasiado fatigado y que lo lógico, entre comillas, a veces me dicen que no se ve bien, pero lo lógico, entre comillas, es que esta zona sobre 80, al generar lo que sería un nivel de sobrecompra, genere una reversión en el desarrollo porque obviamente el precio está excesivamente forzado o fatigado, por ende se genera lo que es una reversión rápida en lo que es el desarrollo del precio y por lo general, tienden a tener reversiones en lo que sería la señalización o indicación de estos osciladores como tal, ¿ya? La sobreventa funciona exactamente igual, pero en sentido inverso. Cuando el precio llega a lo que sería una zona de sobreventa, el precio tiende a generar reacción al alza porque obviamente está demasiado extendido lo que sería el movimiento de venta como tal y por ende el precio genera una especie de recuperación y comienza nuevamente a recorrer la escala hacia sus máximos, ¿ya? Además de eso, hay un punto intermedio, que en el caso de RSI es RSI 50, obviamente, porque la escala es de 0 a 100. Entonces, cuando el precio o el RSI, en este caso indicador puntualmente, cualquier indicador que tenga escala de 0 a 100, se encuentre bajo lo que es un nivel de 50, es más propenso a buscar niveles en torno a lo que sería la sobreventa. Y cuando perfora lo que sería el nivel de los 50 hacia arriba, es más propenso a buscar lo que sería la zona de sobrecompra o buscar desarrollo alcista, ¿ya? Ahora, aquí es donde nos vamos a encontrar la discrepancia respecto a lo que serían los fundamentos que comentamos al principio, porque, como les comentaba, RSI funciona con lo que sería información pasada, al igual que todos los indicadores. Entonces, ¿qué pasa? El precio puede generar algún nivel de sobrecompra y puede mantenerse mucho tiempo en sobrecompra sin generar ningún tipo de reacción a la baja. Por ejemplo, si lo comparamos con el desarrollo gráfico que tuvimos en torno a este sector, prácticamente el precio generó lo que fue una zona de sobrecompra, el precio generó una especie de corrección leve, por cierto, y continuó presionando al alza. Entonces, no necesariamente se cumplió el objetivo en el cual se generó una reversión por estar en sobrecompra. El precio debe caer y efectivamente el indicador cayó, pero el precio continuó su desarrollo al alza, indicando obviamente que la tendencia es mucho más importante que lo que me puede indicar lo que es este indicador como tal. O si les doy un ejemplo mucho más reciente con un activo que, de hecho, lo incluyeron hace poco, la bolsa, MSTZ, para los que no sepan o los que sepan, es un ETF inverso a lo que sería un activo como tal, pero eso no viene al caso, ¿ya? Ahí están los la gente que conoce MSTZ. Pero lo que voy es que es el mejor ejemplo en el cual podemos identificar lo que les comentaba respecto a lo que es una tendencia versus la indicación, donde se puede ver claramente que es una tendencia totalmente bajista y que en condición actual se encuentra con un RSI prácticamente en 17,27, que significa estar bajo 20, significa por ende
estar en lo que sería sobreventa y por ende debería generar algún tipo de reacción al alza. En este caso no pasó porque si se fijan, desde que partió lo que fue su transacción en bolsa, cuando comenzó a generar el promedio de RSI, cuando pasaron las primeras 14 sesiones, se mantuvo siempre bajo lo que sería un nivel de RSI 20. Por ende, estuvo constantemente, o está de hecho, constantemente en lo que sería sobreventa y si nos guiáramos netamente por lo que dice el indicador, está en sobreventa, significa que pronto puede repuntar el precio y generar lo que sería un impulso al alza, pero nos encontramos con que la tendencia sigue siendo fuerte a la baja. Por ende, la tendencia es mucho más importante que lo que sería la indicación de sobrecompra o sobreventa como tal. Y aquí tiene un ejemplo clarísimo respecto a cómo se comporta una tendencia respecto a lo que sería un nivel de sobreventa en base a un indicador en particular. O si nos vamos a lo que es su activo subyacente, en este caso MSTR, se encuentra prácticamente en niveles de RSI bastante alto y el precio aún así sigue presionando lo que sería un desarrollo alcista. O si nos vamos a otro ETF, por ejemplo, como YIN, se mantuvo mucho tiempo con lo que fue un RSI en sobrecompra, obviamente sobre lo que sería RSI 70, RSI 80, y el precio mantuvo lo que fue su tendencia prácticamente casi a 90 grados. Por ende, eso significa que si no hubiésemos guiado netamente por lo que fue el desarrollo tendencial en base al indicador, hubiésemos tenido muchas operaciones en pérdida porque prácticamente el precio nunca dejó de subir y el indicador me indicó prácticamente sobrecompra de manera constante, ¿ya? Eso más o menos es el concepto de sobreventa y sobrecompra en las escalas principalmente de 0 a 100. Hago el alcance en las escalas de 0 a 100 porque hay otros indicadores que no funcionan con escala de 0 a 100, como sería el caso del MACD, que es básicamente indicador de convergencia-divergencia, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Por si acaso, hay un dicho también de que dice, es bien simple, que un precio puede estar en sobrecompra más tiempo del que ustedes pueden aguantar una posición. Así que eso básicamente dice de que ustedes pueden estar en una posición en corto menos tiempo de lo que el precio puede estar en sobrecompra. Así que eso traten de grabárselo siempre en la cabeza porque, insisto, el mayor error que comete o el error más grande que comete la mayoría de los operadores a la hora de utilizar indicadores es que le dan demasiada prioridad a lo que sería el desarrollo de sobrecompra y sobreventa y lo dejan por debajo de lo que sería la tendencia como tal. Y ahí prácticamente se cocinan solos porque la tendencia puede estar presionando constantemente al alza y puede seguir presionando al alza más tiempo, como les comentaba, del que ustedes pueden aguantar una posición en corto. Mismo caso a la inversa. El precio puede caer mucho tiempo, incluso más tiempo del que ustedes pueden aguantar una posición en largo. Entonces, ese criterio, si no lo respetan bastante bien, posiblemente termine en lo que sería operativa relativamente desfavorable y genere pérdidas bastante complejas porque entramos a un círculo psicológico, que por si acaso aprovecho hacer el alcance, también vamos a revisar lo que es la psicología de la inversión, porque esto no es tan fácil como llegar y hacer operativa como tal, porque hay un juego psicológico de por medio, ¿ya? Así que eh, de cierta manera, eso podría complicar lo que es la operativa a futuro. Y sí, lo que pasa es que, y como dice Ignacio, hay algunos indicadores, por si acaso, que sirven para complementar lo que son los análisis de los indicadores más generales, pero que los vamos a revisar, obviamente, cuando entremos en lo que es descripción puntual, ¿ya? Por ejemplo, les anticipo, el próximo capítulo vamos a ver lo que son medias móviles, volumen y RSI, ¿ya? Así que ahí vamos a entrar de lleno en lo que sería, por ejemplo, las medias móviles, los tipos de medias móviles, etcétera, para entrar ya más que nada en lo que sería aplicación de los indicadores, pero al menos en lo que es el capítulo como tal, el de hoy día, me estoy enfocando principalmente en los fundamentos y la lectura general, ya no necesariamente la manera de interpretarlo, sino que se entienda más o menos qué son los conceptos de sobrecompra, sobreventa y divergencia, para que cuando estemos revisando lo que son RSI, estocástico, porcentaje Williams, etcétera, ADX, etcétera, ATR, ojo con el ATR, eh, sepamos más o menos lo que estamos hablando, ¿ya? Así que estamos viendo por ahora lo que sería términos conceptuales, generales, ¿ya? Así que continuando y volviendo con lo que sería el MAC, por si acaso, el MAC es un indicador distinto a lo que sería, denme un segundo porque tengo que cambiarle ahora el color de es un indicador distinto a lo que sería un
oscilador con escala de 0 a 100, ¿ya? Aquí no tenemos lo que es un nivel de sobreventa o sobrecompra excesivamente definido, sino que aquí lo que tenemos es una escala en base a lo que es una cota cero. Voy a cambiar Gin, está demasiado volátil. Pero tenemos aquí lo que es una cota cero, donde se me generan estas reversiones gráficas, y tenemos escalas hacia arriba y escalas negativas, ¿ya? En este caso, tenemos lo que es un indicador que se llama MAC o convergencia y divergencia de la media móvil, en sus siglas en inglés, pero no viene al caso principalmente porque lo vamos a explicar más adelante más en detalle, pero para que se hagan una idea, funciona en base a medias móviles y se van generando reversiones alcistas o bajistas en base al cruce que se va generando entre estas dos medias, que no sé si se alcanzan a ver bien, pero es esa media negra y la media roja, que en este caso la media negra es una media volátil y la media roja es un promedio de la media negra. Entonces, por eso tiene como una especie de desfase o un suavizado respecto a lo que es su desarrollo como tal, y la función de este indicador, a grosso modo, es ir representando de manera gráfica lo que es la separación entre ambas medias como un histograma en rojo o un histograma en verde, dependiendo si el cruce es bajista o si el cruce es alcista. Y ese histograma me sirve para complementar lo que sería, por ejemplo, un impulso bajista, desarrollo bajista del precio, un impulso alcista, una onda alcista en el precio, ¿ya? Pero que, como al igual que todos los indicadores, tiene demasiado desfase respecto al desarrollo actual. Y de hecho, este indicador puntualmente tiene un desfase mucho mayor de lo que sería RSI. Por ende, yo personalmente no lo recomiendo para utilizar en temporalidades muy rápidas. Ya eso lo vamos a ver en detalle, por si acaso. Pero volviendo con la lectura de este tipo de indicadores donde no tenemos una escala predefinida de 0 a 100, sino que se varía lo que es la escala en base al precio del activo, nos tenemos que identificar tres zonas puntuales, ¿ya? La primera es que tenemos una cota cero, que es este punto intermedio en el cual se generan estas reversiones entre puntos alcistas, puntos bajistas, y que obviamente se representa con una línea intermedia, ¿ya? Los indicadores que generan este tipo de oscilaciones en base a medias móviles tienen una lectura de sobrecompra y sobreventa bastante simple. No es un nivel específico de sobrecompra o sobreventa en base a lo que sería, por ejemplo, una escala, sino que mientras más alejado se encuentra de la cota cero, más posibilidades de reversión tenemos en lo que sería el desarrollo como tal, ¿ya? Entonces, eso nos sirve para anticipar con mayor certeza lo que sería una reversión en torno a un cruce bajista y posible oscilación en contra de lo que sería el desarrollo del precio. Entonces, es básicamente, mientras más lejos se encuentre de lo que es la cota cero, más relevancia tiene lo que sería este cruce entre ambas medias o lo que sería la generación del histograma en negativo y por ende tienden a buscar lo que es la cota cero generando un margen mucho más amplio o un desarrollo porcentual en términos de precio mucho más extenso que lo que sería, por ejemplo, estas oscilaciones en torno a este sector, porque el precio, si se fijan, este indicador, por lo general, siempre comienza a buscar lo que es la cota cero, siempre está oscilando entre lo que sería el plano positivo y el plano negativo, por ende, es bien simple la lectura, mientras más alejado de lo que es la cota cero, se considera nivel de sobrecompra y en ese caso es muy probable que el precio genere una reversión mucho más extensa buscando lo que sería el cierre en torno al nivel intermedio. Y en caso contrario, lo mismo, mientras más alejado de lo que es la cota cero, se considera nivel de sobreventa y por ende la reversión tiende a ser mucho más sostenida en el tiempo porque tiende a buscar lo que sería este punto intermedio o cota cero, ¿ya? Así que ese indicador, como les comentaba, la desventaja que tiene es que, por lo general, cuando vean indicadores que funcionan en base a medias móviles, siempre consideren que son un poquito más desfasados que el promedio, ¿ya? Y como el indicador de convergencia y divergencia de la media móvil, de hecho, como dice su nombre, funciona en base a lo que son medias móviles, tiene un desfase horario bastante amplio. Y como les comentaba, es netamente que al utilizar información pasada va representando en base a sesiones anteriores. Entonces, cuando se genera lo que es este cierre de impulso y deberíamos comenzar lo que es un impulso alcista, prácticamente el precio venía en lo que sería ya la reversión casi completa de lo que es el MAC y cuando recién comienza a generar lo que es esta oscilación, se puede generar una desviación a la baja y anular todo lo que me está indicando lo que sería este oscilador como tal, ¿ya? Así que tienen que tener siempre en consideración de que el precio va un poquito más adelantado de lo que sería el promedio general de los indicadores y eso puede generar lo que sería
un error en la operativa como tal, por no tener la información de manera fresca. Recuerden siempre que los indicadores son un apoyo a su análisis y siempre van por debajo de la tendencia. Yo sé que lo he repetido como 6 veces el día de hoy, pero me interesa que lo tengan presente porque es un concepto que siempre tienen que tener muy vigente y nunca se les tiene que olvidar, si no van a comenzar a generar operativa con errores y eso les puede costar bastante caro, ¿ya? Así que hasta ahora, ¿hay alguna duda respecto a lo que serían los niveles de sobrecompra y sobreventa de manera conceptual o de manera cómo generar lo que sería la lectura de este concepto? Por mientras que yo configuro lo que sería el paso siguiente. Por si acaso, aprovecho de comentarle, hay hartos indicadores, pero yo personalmente me voy a enfocar en los más comunes. ¿Por qué? Porque hay otros indicadores que son, entre comillas, más avanzados, entre comillas, pero que a modo resumen están forzando lo que sería la misma indicación que tienen los indicadores o básicos, como sería RSI, volumen, perfil de volumen, etcétera, ¿ya? Eh, y ya, mira, antes de comenzar con lo que sería el siguiente módulo. Como les comentaba, les traigo lo que es el problema, pero también les traigo la solución. Y es importante que si van a avanzar con lo que es los webinars como tal, tengan presente que vamos a enfocar todo en lo que es lectura de gráficos con TradingView para que vayan aprendiendo también prácticamente a utilizarlo desde cero y también vamos a trabajar en base a lo que son conceptos operativos respecto o relacionados a lo que es la aplicación como tal, que es obviamente la aplicación de Sesti. Como es el webinar de Sesti, obviamente tiene que estar enfocado también a los usuarios Sesti con el objetivo de que ellos sepan cómo utilizar la aplicación como tal, ¿ya? Así que no se extrañen si es que hay conceptos que si no son usuarios no puedan entender, porque tengo que obviamente enfocar lo que es la teoría hacia eso. Pero básicamente para acceder a los indicadores gratuitos, como les comentaba, indicadores ATS01 y ATS02, que son básicamente multiindicadores, con ellos van a acceder a 15 o 16, 17 indicadores, no me acuerdo, con el cupo de 2. Entonces se elimina lo que es el problema del curso gratuito, o sea, de la cuenta gratuita, y podemos seguir con lo que es el análisis y aplicación de gráficos con una mayor cantidad de indicadores, ¿ya? Y agregarlo es bastante simple. No me voy a extender tanto porque no quiero que sea el tema propaganda, pero se van a tsdcero.com, hacen clic en indicadores, van a bajar al último y van a encontrar aquí donde dice ATS01 y ATS02, ¿ya? Es tan simple como hacer clic aquí. Hacen clic en ese enlace, se les va a abrir lo que es una pestaña de TradingView, bajan y hacen lo que es añadir a favoritos. Tienen que repetir ese mismo paso prácticamente con los dos y una vez que lo hagan, van a lo que es su gráfico en TradingView y los pueden utilizar. No tienen autorización de acceso, no tienen nada. Entonces con eso eliminan lo que es la restricción que tienen con TradingView respecto a lo que son los indicadores gratuitos y con ello pueden seguir lo que es explicación de conceptos como tal, porque, insisto, desde el próximo módulo de la próxima semana vamos a comenzar con una mayor cantidad de indicadores en gráfico. Entonces, si tienen la cuenta gratuita, van a tener que estar quitándolos constantemente, etcétera. Entonces, aquí van a lo que es desde cero y pueden ver también cómo yo voy configurando lo que es el indicador como tal y vamos avanzando entre nosotros para que sepan más o menos cómo configurar los gráficos como tal, ¿ya? Eh, Mira, Iván, para Swing, la verdad es que yo soy bien simple para lo que es análisis técnico como tal, ¿ya? Yo soy fanático de dos indicadores principalmente, en realidad tres, pero hay uno que lo ocupo para lo que son cálculos, que no quiero extenderme tanto en lo que es indicadores porque obviamente los vamos a explicar más adelante. Pero para Swing yo utilizo lo que es RSI, hablando Swing obviamente operativa diaria o de una semana a otra, etcétera. Ocupo lo que es RSI, ocupo lo que es volumen y ocupo principalmente lo que son medias móviles referenciales, ¿ya? El ATR yo lo ocupo para todo, lo ocupo para todo, para mi aplicación, lo ocupo para mis indicadores, lo ocupo para mi automatización, lo ocupo para todo. Para mí el ATR es el mejor indicador que existe, pero eso después del volumen, pero eso es para después, ¿ya? Pero si tuviera que elegir dos o tres indicadores para lo que sería una lectura con swing, vería prácticamente lo que es RSI, vería lo que es medias móviles y vería lo que es volumen, ¿ya? Y sí, obviamente después de soporte y resistencia, porque eso es netamente análisis de precio. Y para los que tengan la duda, aprovecho de decirles que swing, operativa swing, se refiere básicamente a una operativa que no va dentro de lo que es la misma sesión, ¿ya? Como lo vimos en módulos anteriores, tenemos distintos tipos de operativas, lo que es trading o análisis técnico o incluso una operación más a mediano o largo plazo, ¿ya? Tenemos el trading como tal, que podría ser intradía, que se refiere
a comprar hoy día y vender hoy día también durante lo que es la misma sesión y que de hecho es uno de los puntos fuertes que tiene Sesti, que permite la operativa intradía. Y también tenemos lo que es la operativa swing, que es básicamente no vender en el mismo día, sino que vender, por ejemplo, compro hoy día y vendo mañana. Mañana, después de vender, vuelvo a comprar y vendo pasado mañana y así. Eso es operativa swing, ¿ya? Obviamente puede ser de un día a otro, puede ser de una semana a otra, puede ser de un mes a otro, pero sigue siendo operativa swing. Por más que digan que no, yo no hago trading, si ustedes venden de un mes a otro es prácticamente hacer trading, pero con una temporalidad un poquito más amplia, ¿ya? Aunque no lo crean. Entonces, también el swing trading, esa operativa que va de un día a otro, también es bastante útil porque al menos en esta aplicación, aprovecho de comentarles por un tema operativo, de que no tienen lo que es la restricción de esperar que lleguen sus dólares a la billetera. Así que de cierta manera no existen lo que son las alertas de buena fe y se tienen que evitar lo que es el dolor de cabeza de no poder vender una posición, ¿ya? Eso, por si acaso, a mi parecer es bastante útil y se lo aprovecho a comentar por si no conocen la aplicación, es uno de los puntos fuertes, a mi parecer, que prácticamente pueden vender hoy día, mañana, pasado mañana y así todos los días si quisieran. Y no pasa absolutamente nada porque no tienen que esperar que lleguen sus dólares a billetera ni tampoco tienen que pagar ninguna suscripción adicional, sino que netamente por ser usuarios van a poder acceder a esta funcionalidad y aparte a operativa intra. Entonces, si no conocen la aplicación, aprovechen de instalarla, aprovechen de crearse la cuenta y con lo que se ahorran ahora también, con lo que comentamos en TradingView, con estos indicadores gratuitos, lo depositan a Cesti y parten probando. Si ahora también le suman lo que es el curso gratuito como tal, también lo depositan a Cesti y pueden ir probando lo que es operativa real con capital, ¿ya? Así que para continuar y considerando que no tenemos más dudas respecto a lo que era sobreventa y sobrecompra, nos vamos con lo que son ejemplos con distintas escalas que ya lo vimos. Por si acaso voy avanzado en el tiempo, me estoy apoyando con la pantalla secundaria, por si acaso, para que no piensen que esto no lo estoy viendo, lo estoy mirando. Pero vamos con lo que es divergencias, que ese es un concepto bastante útil a la hora de generar análisis, ¿ya? La divergencia, por si acaso me pueden ir haciendo dudas, no sé si acá se puede levantar la mano, la verdad es que no estoy muy acostumbrado a Zoom, pero en caso que se pueda, levantar la mano o simplemente me dejan la pregunta escrita en el chat y yo apenas termine lo que es la idea, les voy respondiendo en base a cómo vayamos dando lo que es el contenido como tal, ¿ya? Porque con eso de cierta manera es más ordenado, puedo terminar la idea, ustedes no se pierden en lo que es la información y aquí también hago el paréntesis, si se pierden, recuerden que pueden preguntar, ¿ya? Aprovechen la instancia de ser, en este caso lo que sería una clase en directo, porque pueden aclarar dudas al momento, entonces... Si después termina lo que es la sesión y dice, hoy se me olvidó preguntar algo, van a tener que aguantar hasta la próxima semana y lo más probable es que de partida no se acuerden o yo simplemente no les pueda responder porque estamos viendo conceptos nuevos, ¿ya? Así que aprovechen la instancia de ir aclarando dudas dentro de lo que es la clase como tal. Así que volviendo con lo que son divergencias, concepto. La divergencia, como tal, como término, como definición, es básicamente, sí, queda grabada, pero para control interno. O en realidad vamos a ver qué vamos a hacer con la grabación porque tenemos que ir haciendo ajustes en base a cómo se van dando los conceptos, pero al final del módulo les voy a dar una noticia respecto a lo que se viene el jueves, ¿ya? Por si acaso les va a servir, pero voy a terminar lo que es el módulo del día de hoy y les voy a explicar más o menos en qué consiste, ¿ya? Pero divergencia como concepto es básicamente cuando se genera una discrepancia entre lo que me está mostrando el indicador y lo que me está mostrando el precio, en el sentido de que se me generan líneas de tendencia alcista o bajistas y el indicador me está indicando líneas de tendencia alcista. Entonces, entre ellas no tienen una correlación directa y eso se denomina divergencia, ¿ya? Existen distintos tipos de divergencia. De hecho, aquí me voy a apoyar con lo que es el gráfico del hierro para explicarlo de manera más fácil porque me acuerdo que tuvo una divergencia bastante marcada y que la revisamos en su momento como análisis como tal y que de cierta manera cumplió bastante bien, de hecho, ¿ya? Entonces me sirve como ejemplo. Me acuerdo estos gráficos, por lo general no se me olvidan, entonces me sirven también para explicando lo que son estas divergencias como tal. Y como les comentaba, las divergencias se deben básicamente cuando tenemos una discrepancia entre lo que es el desarrollo del precio y el desarrollo del indicador. Y que, por ejemplo, tenemos en este caso lo que sería un mínimo en RSI, por si acaso RSI, esto puede ser con cualquier indicador por si acaso, puede ser también con cualquier, con MAC, por ejemplo, con cualquier indicador lo importante es el concepto, ¿ya? Obviamente, insisto, lo vamos a revisar
indicador por indicador más adelante cuando llegue la instancia de revisar nuevamente la definición, la lectura y la aplicación de cada uno. Pero en este caso se genera lo que es un mínimo y si trazamos lo que sería una directriz alcista, por ejemplo, vamos a tratar de marcarlo un poquito más ahí. Tenemos lo que es una directriz alcista, mismo trazado que básicamente lo que sería una línea de tendencia. Esto también va generando líneas de tendencia. Por ende, se genera lo que es esta directriz alcista, ¿cierto? El precio tiene una inclinación y comienza a generar mínimos ascendentes, salvo lo que fue esa mitigación en torno a este sector, pero que la vamos a obviar para efectos teóricos, ¿ya? Entonces tenemos RSI con una directriz al alza. Si yo me voy a revisar lo que es el desarrollo del precio en el mismo punto en el cual se generó este mínimo, que es esta zona de acá, y la directriz que está generando, que más o menos sería esta zona de acá, como último punto de contacto, podemos trazar también lo que sería una directriz en torno a ese mínimo junto con ese mínimo. Entonces, ahí me imagino que se alcanza a ver de manera inmediata, hay una diferencia, una discrepancia entre lo que está haciendo el precio y lo que está haciendo el indicador, que en este caso, más que la referencia tendencial o el trazado que está generando, véanlo como mínimos descendentes, mínimos ascendentes. Acá tenemos prácticamente mínimo, mínimo inferior, mínimo inferior, mínimo inferior, mínimo inferior. El precio continúa haciendo mínimos mientras que el indicador tiene mínimo ascendente, mínimo, o el primer mínimo en este caso, mínimo ascendente, mínimo este no cuenta, bueno, en realidad sí cuenta, pero también se cumple lo que es la condición entre estos dos osciladores, mínimo ascendente y el precio comienza a generar lo que es un impulso o comienza a mantener lo que es la directriz, la respeta a lo que es o la respeta respecto a lo que es el futuro o desarrollo posterior. Entonces, esta diferencia entre lo que hace el precio y lo que hace el indicador se denomina divergencia. Y aquí tienen que tener presente de que esto nos sirve para identificar posibles reversiones, que el hecho de que se me esté generando una directriz alcista en lo que es el indicador, me puede estar anticipando lo que sería un desarrollo posiblemente como término de impulso bajista para generar lo que sería una reversión y que en este caso la divergencia adopta el nombre de la tendencia que está mostrando el indicador, que en este caso la tendencia que está mostrando es alcista porque son mínimos ascendentes, por ende esta divergencia es una divergencia alcista. Por ende, significa que el precio en algún momento, obviamente digo en algún momento porque hay que mezclar criterios, en algún momento va a generar algún tipo de reversión o impulso fuerte al alza, complementando lo que sería esta directriz, o de cierta manera va a respetar esta directriz antes que esta directriz, porque aquí prácticamente el precio generó lo que fue un escape y generó un mínimo ascendente respecto a lo que fue este último mínimo. Entonces, eso me sirve para identificar divergencias y se cumple lo que sería lo que, o la indicación que me generó el indicador de manera anticipada en base a una directriz, ¿ya? En el caso del MAC, que es una escala distinta a la que estamos revisando respecto a RSI, se hace básicamente con directrices en base a lo que son estas ondas como tal. De hecho, prácticamente podríamos unir lo que es esta directriz en torno a este nivel, donde se van haciendo estos peaks, van descendiendo respecto a lo que está haciendo el precio, indicando una mayor fortaleza alcista, porque el impulso bajista va en descenso y que obviamente es complementario justamente también con lo que sería el desarrollo por RSI, que de hecho este viene de mucho más arriba, por ende es una tendencia claramente bajista y los impulsos comienzan a perder fuerza, indicando posible divergencia alcista también, porque la directriz que se me traza en lo que es el oscilador es alcista. Y si se fijan en el caso de acá, de los indicadores, no se cumple, o perdón, en los impulsos alcistas no se cumple tanto como en lo que serían los impulsos bajistas, porque prácticamente vamos generando máximos ascendentes. Entonces comienza a aumentar lo que es la fortaleza de estos impulsos al alza y de cierta manera indica que en algún momento el precio va a revertir. Y obviamente ahí lo podemos complementar con lo que sería la indicación por RSI y tomar un criterio entre ambos indicadores porque me está indicando lo mismo, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es una divergencia alcista. También existen, perdón, divergencias bajistas, pero voy a responder la pregunta de Ignacio antes de continuar con lo que sería el tipo de divergencia bajista. Sí, sí. De hecho, mira.
Eso, en teoría, no. Hay gente que dice que los indicadores no son referencia de lo que serían niveles de soporte o resistencia, ¿ya? Yo discrepo porque al menos en base a lo que yo he visto y he analizado en la utilización principalmente de RSI, sí se respetan bastante bien lo que son las directrices como quiebre anticipado de tendencia y también las zonas de techo, puntos de cambio como rechazo anticipado de niveles clave. Por ejemplo, no me acuerdo que me parece que Falabella, parece que fue en caso IPSA. Uno puede ir identificando puntos donde el precio tiende a generar lo que son niveles de soporte y resistencia, que es conceptos básicos en base a lo que hemos visto anteriormente. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, RSI, aquí tenemos un nivel que es prácticamente clave y que es bastante repetitivo en lo que es el desarrollo de RSI. Entonces, el precio genera exactamente el mismo movimiento respecto a lo que es el precio, tiene un nivel donde el precio tiende a generar estos rechazos y me sirve para ir identificando niveles o puntos de cambio en base a lo que sería el precio. De hecho, si nos vamos a lo que es el último desarrollo de Falabella, el 21 de octubre generó un nuevo rechazo a este nivel de RSI que viene prácticamente desde inicio de año y comenzó lo que fue este rechazo en el desarrollo del precio generando un retroceso relativamente interesante. Entonces, sí, se pueden utilizar como resistencias, tendencias, etcétera, bajo mi criterio. Hay gente que no le gusta, pero yo personalmente me he dado cuenta de que respetan bastante bien lo que son los niveles de análisis, como si estuviéramos analizando el precio. Ya se respeta bastante bien y por lo general tienden a anticipar quiebres o pérdidas tendenciales en el precio de manera anticipada. Así que cuando revisemos lo que es RSI, cuando revisemos lo que son esos indicadores, les voy a dar algunos trucos para identificar quiebres anticipados y tratar de anticiparse a lo que sería el desarrollo del precio. Así que les recomiendo que no se pierdan los próximos capítulos porque vamos a entrar en lo que es teoría más operativa. Les voy a ir dando tips más o menos de cómo leer y algunos trucos que tengo yo a la hora de analizar gráficos. Ahí depende netamente de si es que están interesados, pero la verdad es que les va a servir bastante. Vamos a ir a aplicar algunos criterios más adelante, obviamente, respecto a lo que es ATR y les voy a enseñar quizás, dependiendo de cómo vayamos avanzando, a hacer sus propios indicadores para que sepan más o menos cuál es el enfoque que estamos tratando de tener en este curso. Yo creo que cuando terminen o los que lleguen hasta el final van a terminar másters en lo que sería aplicación de indicadores de análisis técnico como tal y no solamente para los que son operadores de corto plazo, sino que también para los que son de mediano y largo plazo porque van a poder hacer sus propios indicadores o al menos a eso estoy tratando de apuntar. Pero volviendo con lo que es el desarrollo del precio, vamos a mirar, no recuerdo cuál era el que tenía divergencia bajista, me parece que Sokimich puede haber sido, o no, alguno que tenga reversión. Ya, pero no vamos a entrar mucho en detalle porque si no vamos a terminar mañana posiblemente. Pero la divergencia bajista, mira, LATAM, justo, me acordé. LATAM, en este caso, LATAM Airlines, obviamente, acción chilena, en caso que no la conozcan o que no hayan transado nunca, si se fijan, tenía un impulso bastante fuerte al alza, donde el precio prácticamente venía con una tendencia brutal, ¿ya? Tenemos esta tendencia que es básicamente tendencia alcista, por decirlo de alguna forma, o continuamos con lo que sería un impulso. De hecho, vamos a ver cómo identificar ciertas divergencias respecto a lo que es el desarrollo del precio. Pero, por ejemplo, tenemos aquí lo que sería una zona de máximos y a ustedes a la hora de ir revisando cómo se va comportando el precio les va a saltar a la vista de manera inmediata lo que sería, oye, pero aquí estamos generando máximos descendentes. Entonces ustedes van a ir a esta parte donde está la herramienta de trazado, van a poner línea de tendencia y al hacer clic van a unir lo que son estos máximos decrecientes y van a decir, oye, efectivamente hay una directriz bajista por RSI. RSI o el indicador que estén mirando. Entonces, después van a ir, oye, ¿sabes qué? Esta reversión comenzó en este punto. Entonces, vamos a trazar lo que es en torno a este nivel para que sea un nivel coincidente respecto a lo que está haciendo el precio y el indicador. Y van a ir nuevamente a lo que es su herramienta de trazado y van a tratar de unir lo que son los mínimos. Y en este caso se van a dar cuenta que los mínimos son ascendentes. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo del precio no está conversando con lo que sería el desarrollo del indicador. Por ende, hay una divergencia entre ambas informaciones y como les comentaba, la divergencia adopta el nombre. No se te ve el RSI acá. Ahí sí, quizá el color. A ver, deja ver si es que lo puedo hacer un poquito más grueso. Vamos a... Ahí sí. Ahí se ve harto. Ya, pero ahí está. La cosa es que, como les comentaba,
Lo hice lo más grueso posible que se puede, pero no, ahí se debe ver mejor. Pero la cosa es que tenemos lo que es esta divergencia. Si se fijan, como les comentaba, tenemos ahí mínimo, máximos descendentes versus mínimos ascendentes, donde el indicador me dice, oye, esto va para abajo y el precio me dice, oye, esto va para arriba. Entonces, esa diferencia, como decíamos, se llama divergencia. Y el nombre que adopta en este caso, ¿cuál es? Si es que me pueden dejar en el chat. ¿Adopta el nombre del precio, de la tendencia del precio, o adopta el nombre de la tendencia que se está mostrando en el indicador? Vamos a hacer algo interactivo, así como en Netflix. Si no responden es porque no están pescando. Ah, ya, mira, la pregunta era simple. Ya, muy bien, pero la pregunta era simple. Era el precio o la divergencia, el nombre que adopta la divergencia, si es alcista o bajista, se le da por el desarrollo del precio o la directriz que muestra el precio o la directriz que muestra el indicador. Y como todos respondieron bien, menos lo que fue, menos Andrés, que no está pendiente, adopta el nombre de la directriz que está mostrando el indicador. Entonces, tenemos directriz bajista en RSI o el indicador, para no hablar netamente de RSI, y tenemos directriz alcista en lo que es el precio. Por ende, esta divergencia es bajista. Y si se fijan, el precio comienza a generar lo que es estos máximos, mínimos ascendentes hasta que llega a un punto de congestión, que es esta zona en torno a este nivel y comienza a presionar lo que sería esta directriz generando una ruptura. Se genera una ruptura y la confirmación de ruptura en base a lo que vimos en el módulo anterior. Y no sé si se acordarán que también comentamos de que este movimiento de recuperación, básicamente hasta ahí podríamos trazarlo si es que nos ponemos más exigente, se denomina pullback. Ya lo vimos en el módulo anterior. Y en ese punto es coincidente con una pérdida de la directriz que traía el precio y es coincidente también con la zona de techo de la directriz que trae el indicador. Entonces aquí llegamos al punto de decisión, donde el precio efectivamente termina confirmando lo que es el movimiento del indicador, porque rechaza lo que es esta zona de máximo, me confirma lo que es un pullback y el precio corrige. Entonces se cumple lo que es la predicción o lo que me está indicando el indicador en base a su directriz y por ende yo me puedo anticipar a lo que sería una corrección con el objetivo de proteger mi capital o en caso de poder entrar en una posición en corto, retrocedemos y ganamos utilidades, ¿ya? Así funcionan lo que son las divergencias y con esto es una manera relativamente simple de generar lo que es la aplicación práctica de la teoría. Ya aprovechamos también de reforzar eh, de que de cierta manera se cumple lo que es pérdida, confirmación, vuelve también, reforzamos con pullback y termina definiendo lo que sería el impulso a la baja, apoyado también con directriz. Y aquí es donde yo les comentaba el tema de los criterios. Por ejemplo, tenemos esta directriz, el precio genera lo que es la pérdida, genera lo que es la ruptura, el precio sube en este caso, podríamos decir, oye, el precio va a volver a recuperar lo que es la directriz, pero tenemos el apoyo del indicador que nos dice, ojo, porque es una zona compleja y la directriz es bajista, por ende la divergencia es más bajista que alcista, por ende hay más sesgo hacia abajo que hacia arriba. Entonces este doble criterio entre lo que es techo por divergencia y zona de pullback me hace tomar una decisión un poquito más confiado de que el precio va a retroceder, ¿ya? Y mira, respondiendo, el análisis se hace con una temporalidad mínima. Yo en lo personal, recuerden que el análisis técnico, el análisis de acciones, inversiones, etcétera, análisis fundamental, lo que quieran, es muy subjetivo, ¿ya? La teoría es una sola, pero la aplicación de la teoría es muy subjetiva. Entonces puede que alguien me diga, no, ¿sabéis qué? Se puede utilizar en gráfico de un minuto y yo le voy a decir, no, no se puede utilizar en gráfico de un minuto porque en base a lo que yo he visto en gráfico de un minuto no es aplicable y por lo general da mucho error, da muchos falsos positivos, ¿ya? Entonces, en base a mi experiencia, yo te diría que trata de utilizar este tipo de herramientas como indicadores RSI, etcétera, idealmente de una temporalidad de 4 horas hacia arriba, ¿ya? Y principalmente lo que son divergencias o rupturas de niveles de soporte-resistencia en base a un indicador. Obviamente se puede utilizar en temporalidades más bajas, pero con una mayor posibilidad de tener falsos positivos, ¿ya? Así que eso tiende a ser como el criterio, al menos en base a mi experiencia. Y el cambio en este caso fue bajista porque la divergencia
que adopta el nombre del indicador es bajista, por ende es mucho más propenso a generar una definición a la baja que al alza, ¿ya? Y aquí, antes de responder a lo que sería si el pullback es un cambio de tendencia, no necesariamente el pullback es un cambio de tendencia, pero por lo general son validaciones de ruptura, ¿ya? De rupturas tendenciales, pero o de soporte o resistencia, pero recuerden que tendencias tenemos principales, secundarias y menores. Y niveles de soporte y resistencia no necesariamente significa que el precio pierde lo que es su tendencia, sino que podría generar, por ejemplo, una corrección a este nivel, una corrección un poquito más abajo y aún así mantener lo que sería su tendencia principal, por trazarlo hacia lo rápido. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un nivel de soporte, el precio generó lo que fue la pérdida de esta referencia tendencial, pero mantuvo lo que es su tendencia principal. Entonces, no necesariamente significa que un pullback es un cambio de tendencia, pero sí se considera una validación de una ruptura a una zona relativamente interesante, ¿ya? Son como cambios de tendencia, pero de corto plazo, principalmente, no como un cambio de tendencia necesariamente de una principal, depende del contexto del análisis. Dejo responderle a esta divergencia en un activo suelen ser puntuales, o sea, con cierta... No, son puntuales, de hecho justamente iba para allá. Lo que pasa es que las divergencias, por lo general, son desarrollos relativamente puntuales. No necesariamente se tienen que dar de manera repetitiva en un activo, pero por lo general todos los activos en algún momento muestran divergencia, ¿ya? Ahora, al momento de hacer una divergencia, tienen que tener en consideración de que hay una variable, entre paréntesis, que tienen que tener presente, que es la escala. Como dijimos, la directriz bajista tiene que ser obviamente en el indicador, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una escala excesivamente amplia sobre lo que sería un RSI 80, donde prácticamente la escala es de 0 a 100 y estamos sobre 80, por ende se me está acabando prácticamente la escala, lo normal es que se me generen máximos descendentes, porque no es por un tema de que el precio vaya a generar una especie de divergencia, sino que es por un tema de que el precio prácticamente no tiene más espacio para seguir subiendo, pero que a veces también tienden a generar confirmaciones de manera mucho más anticipada, como por ejemplo estos máximos descendentes respecto a lo que serían misma zona, estos máximos ascendentes, prácticamente con dos puntos de contacto suficiente para determinar divergencia y el precio comienza a generar lo que es una corrección y termina generando un retroceso un poquito más puntual. Eso, por si acaso, se los va a dar lo que es la práctica en base a lo que es la identificación de divergencias. Obviamente hay veces que se requiere una confirmación un poquito más extensa en lo que es un margen temporal y hay otras veces en las que prácticamente basta con dos puntos de contacto y el precio genera una reversión relativamente violenta, ¿ya? Por si acaso, otro alcance. La divergencia no necesariamente tiene que ser que el precio excesivamente vaya generando un máximo ascendente. También se puede identificar divergencia si es que el indicador, por ejemplo, me genera lo que son una tendencia bajista o si lo que es el desarrollo del precio me genera lo que es una zona de máximos iguales, ¿ya? Si el precio, por ejemplo, me hace algo así, así, donde no tenemos lo que es un máximo ascendente, también se considera divergencia porque el precio no está mostrando lo mismo que el indicador. El indicador me está mostrando directriz bajista. Si esto me muestra rango lateral, divergencia. Si me muestra tendencia alcista, divergencia. Si me muestra tendencia bajista, no hay divergencia, ¿ya? Para que no se cierren solamente a que debe ser un impulso al alza en el desarrollo del precio, sino que también se puede considerar divergencia si es que, por ejemplo, hacemos zona de máximos, voy a eliminar esta, si hacemos zona de máximos, por ejemplo, en el precio, pero si nos vamos a lo que es el indicador como tal, aquí también tenemos zona de máximos y prácticamente son coincidentes. Entonces, ahí no hay divergencia porque el precio está conversando con lo que es el desarrollo del oscilador, ¿ya? Para que se hagan esa idea y no solamente busquen lo que son tendencias al alza. Eso, insisto, se los va a dar netamente lo que es... espérate, que parece que alguien está compartiendo pantalla. Iván, idealmente que no compartas pantalla, porque no sé qué ve el resto, por si acaso. Pero la cosa, no sé qué hiciste, Iván. Iván, ¿podría dejar de compartir pantalla? Lo que pasa es que no tengo el permiso administrador. Gracias. Tengan cuidado con eso. Lo que pasa es que esta reunión no soy yo el administrador, entonces estoy compartiendo y lo puede compartir cualquiera. Ya, así que traten de, idealmente, no vamos a jugar con los controles.
Yo no veo lo que están viendo ustedes por si acaso, así que no tengo idea que habrá mostrado. Pero volviendo con lo que sería divergencias, como les comentaba, no necesariamente tiene que ser una tendencia alcista, también puede ser una tendencia bajista. Así que ya, para terminar lo que sería el webinar del día de hoy, respondiendo a lo que me preguntaba MacBook Air, es eh, puede ser un retroceso o una pequeña corrección, no necesariamente un cambio tendencial, ¿ya? Pero los pullback y los throwback siempre considéralos como una validación de una pérdida de nivel. Gracias, Felipe, ¿ya? Así que eso al menos con lo que sería el SESTI Academy del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. Hoy día, de cierta manera, nos enfocamos en concepto más teórico, un poquito más pesado, pero todavía con términos conceptuales. El próximo, antes de que se vayan, y les comento más o menos qué es lo que se viene, porque les conviene, eh, vamos a hacer lo que es explicación ya un poquito más desacelerada. Vamos a ver indicadores uno por uno, por ende el próximo webinar vamos a hacer de RSI, volumen tradicional, que es el que tenemos acá, porque también tenemos algo que se llama perfil de volumen. Vamos a explicar cómo utilizarlos y sacarle provecho, y también vamos a revisar lo que son las medias móviles, porque tenemos hartos tipos de medias móviles en base a lo que ustedes quieran utilizar. Ya la idea es que salgan máster con lo que sería la teoría como tal, y les aprovecho de comentar de que el el jueves, este jueves, pasado mañana, misma hora, 19:30. Y recuerden, ahora por Zoom, porque se puede grabar, vamos a hacer lo que es la repetición. Ya, yo sé que hay gente que no pudo participar en los capítulos uno y 2, entonces vamos a hacer un capítulo especial el día jueves, que va a ser como un mix de lo que sería la teoría del capítulo uno, del capítulo 2, y posiblemente también vamos a hacer lo que es... eh, incluir también lo que sería el módulo 3. La idea, por si acaso, de hacer estos del día jueves, aprovechando que Vicente le está preguntando, y idealmente que le respondan si es que prefieren Zoom o Meet, porque eso es una variable importante a tener en consideración para los próximos, es que hagamos un resumen mensual, ¿ya? Sí, los que son capítulos nuevos van a ser los martes, todos los martes 19:30, ¿ya? Esos van a ser la programación normal, ¿ya? Y en este caso, en los jueves, lo que vamos a hacer es una repetición del capítulo uno, 2, 3 o los que se vean durante el mes, con el objetivo de hacer una especie de resumen para quienes se lo perdieron, para quienes quieran reforzar conceptos o simplemente si es que quieren volver a repasar contenido, ¿ya? Así que esa va a ser la idea, de hacer el del día jueves, este jueves 19:30, y que recuerden que el enlace se los voy a compartir por las plataformas e idealmente las páginas web entre las mías y las que tiene también Cesti, ¿ya? Recuerden que esto es en conjunto, así que aprovechen de responder la encuesta que está haciendo Vicente, porque de cierta manera es para ver la comunidad de todos, ¿ya? Así que... Eso a la hora de lo que sería el webinar del día de hoy, ¿ya? Voy a dar un poco más de tiempo para que aprovechen de responder. Aprovechen, de hecho, si es que alguien tiene alguna duda respecto a lo que es la aplicación, alguien tiene alguna duda de las herramientas disponibles, ahora es el momento para preguntar porque les podemos explicar a tiempo real y no a través de lo que sería una página web donde tienen que prácticamente leer un texto. Así que si es que alguien tiene alguna duda, perdón, respecto a lo que sería contenido operativo de lo que es la aplicación, aprovecha ahora, y si no la conoce, le recomiendo que la descargue, la instale y vayamos avanzando lo que sería el webinar como tal, ¿ya? Aprovechen también el tema de los indicadores, porque el próximo capítulo se les va a hacer bastante molesto si es que no tienen o si tienen, perdón, esta limitante de lo que sería el análisis como tal. Si es que tienen esta restricción de lo que sería análisis técnico o de los indicadores, pues pueden poner en el gráfico, ¿ya? Y sí, mira, Roberto, de poder se puede, pero te recomiendo que preguntes en racional, porque hay usuarios que han tenido problemas no por un tema de que Sesti no deje, sino que es por un tema de que eh, creo que racional les pone problema. Entonces ahí tienes que ver directamente con ellos, y mira, respecto a si es un beneficio o algo, tienen que tener ahí consciente, en consideración de que cada condición es especial, ¿ya? Y aprovecho a aclarar esto, tienen cada usuario en este caso tiene una condición de cartera especial, tiene una condición de capital especial, y todos los casos son distintos. Entonces, les recomiendo que hablen con el WhatsApp de Cesti, con el enlace, les pregunten directamente el tema de cómo se puede traer lo que es la cartera de Racional, porque yo creo que hay algo que ellos puedan hacer y de cierta manera para
incentivar lo que sería el cambio y ayudarlo a hacer lo que es el cambio, para que sea lo más traumático posible. O sea, perdón, lo menos traumático posible. ¿Ya? Así que, si quieres, yo te recomiendo que lo hagas por WhatsApp porque yo creo que todo es conversable. ¿Ya? Así que eso también aplica para el resto. Yo creo que como cada caso es totalmente distinto, no es que no, que si todos se cambian va a ser así, sino que hay que ir evaluando paso a paso, hay que ir viendo qué condición tiene cada uno, pero de cierta manera eso es mucho más útil y más personalizado también para aprovechar lo que serían los beneficios del servicio al cliente, que es bastante útil, ¿ya? De hecho, no sé dónde estaba Vicente, se me perdió, pero la cosa es que si es que tienen alguna duda con lo que es el enlace WhatsApp, no lo alcanzo a sacar ahora, porque obviamente si comparto lo que es pantalla no voy a tener, pero si lo tiene ahí Vicente, si está escuchando, que comparta lo que es el enlace al WhatsApp o directamente lo que sería la web. Ahí viene la web con el enlace al WhatsApp de atención al cliente y con eso salen de dudas, le planteas tu caso y lo más probable es que lleguen a buen acuerdo, entre comillas, ¿ya? Pero recuerden, cada caso es distinto. Así que se lo aprovecho de comentar porque yo creo que además sale algo interesante de ahí. Así que eso, si no hay más dudas, ya bien, ahí está Vicente. Si no hay más dudas, dejaríamos lo que es el webinar hasta acá. Nos veríamos el martes a las 19:30. Aprovechen de hablarle a Vicente o hablar a lo que es WhatsApp, planteen su caso, saquen provecho y de cierta manera aprovechen lo que es la aplicación de Sesti porque la verdad es que es bastante intuitiva y con lo que se van a ahorrar con este curso gratuito y con lo que se van a ahorrar ahora con TradingView. No hagamos propaganda violenta, pero con lo que se van a ahorrar prácticamente con estas funcionalidades que estamos implementando en conjunto, pueden sacar lo que es provecho y practicar con lo que sería mercado real, ¿ya? Así que así vamos aprendiendo entre todos, van aprendiendo también lo que es teoría gratuita y de cierta manera sacamos provecho entre todos y avanzamos en conjunto. Voy ahí guiándolos con lo que sería teoría, ¿ya? Así que eso, los dejo, acá ya es tarde, me voy a ir a acostar y recuerden que cualquier cosa me pueden escribir por interno y también le pueden escribir directamente a lo que es Cesti. Lo de la grabación se lo vamos a confirmar en su momento, perdón, en su momento, ya, así que atento a redes sociales de Cesti y atento a redes sociales también de AT de Cero, ya, si es que no me conocen, me pueden encontrar en prácticamente en todos lados como AT de Cero o en atdcero.com, ya, así que eso, muchas gracias a todos y hasta luego.